Ok. Pues señores, estamos en el capítulo 11, versículo 30, 33. 33. Empiezo, pues. Ujú. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celemín, sino en el candelero para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Pues si tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. ¡Hala! Aquest és que no l'he llegit, tu. No. Enciende la lámpara y ponla... Bueno, él lo que sí creo yo que da la idea es que si tú haces un camino de indagación espiritual, por decirlo clásicamente, esto no hay que esconderlo, no tiene sentido esconderlo, es lo que yo entiendo. Ya está. ¿Tú qué dices? No, aquí, haciendo una lectura simbólica, está hablando de que la DEA es luz y el camino a la DEA es un camino de luz. Bueno, y que no hay que esconderla. Sé ¿no? transparente. Sé transparente. Ya. Sí, aquí la lectura simbólica es muy simple en este texto. Ujú. Bueno, en todos, pues. Porque el consejo que nuestra lámpara está encendida, que la pongamos, es porque la DEA es así. Y el camino a la DEA es un camino de luz. Qué preciosa voz tengo. Sí. Otra lectura, no tengas vergüenza ni reparo de tener tu luz encendida ante los demás. Ante otros. Això també, jo també veig que diu això. Aprovecho, no tiene nada que ver con Jesús, pero aprovecho, y no está Milene a quien va dirigido, pero es igual. O sea, en los diálogos que ayer hicimos con Lichi, es imposible que lo haga la inteligencia artificial. Vaya por delante. Es que hay una tendencia a pensar que la inteligencia artificial lo puede hacer todo y va a ser que no. Vale. ¿Y por qué, Marta? Porque no es creativa. Porque no puede ser creativa, no puede hacer ese juego de gritos y desconcierto y no es un desconcierto porque sabe contestar. Eso la inteligencia artificial no lo sabe hacer porque no es... Y la chispa de humor y la chispa de dimensión absoluta, etc. No puede ser. Yo entiendo que no lo sabe hacer porque no hay sujeto creador. No hay sujeto creador. En la inteligencia. En la inteligencia sujeto artificial. Creador. Sí. Memorístico, sí. Además, mucho más rápido que nosotros. Sí. Por eso da respuestas que parecen creadas. No, son fruto de combinación. Sí, combinación. Crear. Nada. Bueno, era un paréntesis. Vale. que ho havia pensat. Es que hay mucha gente que piensa que la inteligencia artificial lo puede sustituir todo en el humano y va a ser que no. Va a ser que no. Per exemple, ahir era clar que no. És impossible tenir aquella xispa, el juego del momento que te desconcierta. No. Vale. Gracias. De res. Contra los fariseos y legistas.
Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él, y Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis llenos de rapiña. Insensatos, ¿el que hizo el exterior no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo. Es lo que hay que practicar, aunque sin omitir aquello. Vale. Pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Hay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uy, eso no entiendo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: hay también de vosotros, legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros les erigís monumento. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán, para que se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y se lo habéis impedido a los que están entrando. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias atraparlo en alguna palabra. ¿Te puedo preguntar un tema colateral? Dice varias veces: porque vosotros habéis construido sepulcros por los profetas que han matado a vuestros padres. ¿Qué problema tiene? Monumentos. Sí, ¿qué problema tiene? Hombre, pues que aprueban la acción de sus padres. Lo que dice Jesús, el Evangelio, es que aprueban la acción de sus padres. Matar, que esté muerto un profeta, pues es como para ponerle un monumento. ¿Al profeta o a los padres que mataron? No, al profeta. ¿Y tú entiendes eso? Sí, sí. Yo no lo entiendo. Sí, fíjate. Asesinato y hacen un monumento al asesinato. Ah. Claro. Pero aquí todos los textos en contra de la hipocresía. Exacto. Es la hipocresía, sí. Sí. Es la hipocresía. Sí. Dicen, pero no hacen. El ansia de
de ser alguien que ocupara primeros puestos, legislar y luego eso es no para mí, etc. Pienso que en conjunto el mensaje es en contra de la hipocresía. Jesús empieza para provocar, empieza por no lavarse como hacen ellos, para provocar todo lo que vendrá después, ¿no? Seguramente. Hombre, se está buscando que lo maten. Y tanto. Se busca que lo maten si con fuera. estas frases. O sea, es admirable la valentía de este hombre es tremenda. Por otra parte, está hablando de que la DEA no acepta la hipocresía, que es directa, O que estos... que es valiente, etcétera, y que el camino espiritual va por ahí. Y que estos absolutizan la DR. Como si fuese la DR, pues es todo. Sí. Negando lo que es en el fondo. Al absolutizan la DR y hacen ver que están practicando la DR. Exacto. Sí. Pero también está describiendo cómo es la DEA. Limpia, valiente, habla cuando hay que hablar y dice lo que hay que decir, caiga quien caiga. Testimonio de valentía extraordinario. Es verdad, ¿eh? Pero ¿tú crees que alguno de ellos, algún fariseo legista, escuchándolo, dijo, ay, quizá tendría que hacerlo de otra manera? Ya, esto es muy actual, ¿eh? Esto es muy actual. No lo dicen. No lo dice, ¿vale? O sea, sino que al revés. que nos lo dijo a nosotros, porque a su público este de aquí, como que no. Se los dijo, no con fe de que cambiaran. Que cambiaran. No cambiaran. Perdón, pero ¿hay algún pasaje del Evangelio que haya alguno como el Arimatea o así, que de hecho era de los consejos de los fariseos y que lo entienden Algú està sota. y cambian de postura? Algós. Es que ha venido Rubén y está contento, que porque va así. Vale. Hay algunos que lo ven bien, lo reconocen, que lo que dice es bueno, pero no se atreven. Como Nicodemo, que lo va a ver de noche, porque no se atreve. La gracia está en que este hombre Jesús dijo estas cosas que son verdades como un templo para todos los tiempos y eso le llevó a que lo mataran. Él lo sabía, no es tonto, no era tonto y decir estas cosas los que controlan el poder, pues evidentemente ellos no cambiarán, pero te eliminarán a ti. Això sí que és realista. Ellos cambiar no cambiarán. Y esto es perfectamente actual. Si tú hablas criticando a hombres de iglesia o del gobierno, puedes estar seguro que ellos no cambiarán. No. Vale, pues dicho, ¿alguien quiere decir algo? Pues pasamos al capítulo 12. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisárselo unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto,
ni oculto que no haya de conocerse, porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis en voz baja en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Esto también lo hace el Corán, esta idea de que, oye, él lo sabe todo. Sí. Vale. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Después de esto no pueden hacer nada más. Os diré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os lo repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Os digo que si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios. Pero si alguien me niega delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se lo perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Vale. Vamos paso a paso porque aquí hay mucho. Sí. La primera diatriba es contra los fariseos. La segunda es estimular a la verdad y decirla. La tercera es de confianza en el Padre. La cuarta es la conciencia de él de lo que significa. Él aquí tiene conciencia de lo que es. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también el Hijo del Hombre, a pesar de que se llama el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, se declarará a su favor ante los ángeles de Dios. Y después la otra, que es esta es una importancia tremenda y sutil. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, porque quien se opone al Espíritu de verdad, al Espíritu de sinceridad, pues ¿cómo se le va a perdonar? Y después confiar cuando te persigan, porque tendrás el Espíritu Santo que te ayudará. Entonces, estas son características claras del camino espiritual. Y sobre todo nos está explicando cómo es la DA. Enemiga de hipocresías, amiga de la verdad y de la valentía, etc. Pero el verso que tú has interpretado con que que Jesús tenía una idea clara del valor de él, Sí. ¿vale? No se puede interpretar simbólicamente. Si alguien me niega delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. Esto no se puede leer en plan simbólico, en el sentido de que si tú niegas la posibilidad de la dimensión absoluta, entonces la dimensión absoluta
te queda barrada. Se acabó, no puedes entrar. ¿Se podría? No, y sí, sí que se puede. Y además lo pagarás. Lo pagarás. Uno no puede atentar contra la verdad y no pagarlo. Tarde o temprano lo pagas. Para mí el primer capítulo está diciendo, el primer párrafo, perdón, no es posible esconder nada de lo que nuestro corazón quiere. Sí. Si todo es evidente, Sale. sale, ¿no? Por eso los maestros Chan decían, cuando venga yo ya lo leo. Y el último, con qué, no os preocupéis cómo o con qué os defenderéis, daría la impresión, bueno, él habla de confianza, ¿no? Pero claro, ¿y la preparación? ¿No hay preparación? Yo creo, en esto sí que creo que quien ama la verdad sabrá cómo defenderla. O sea, sin preparación. Sí. Sabrá cómo Pues defenderla. sembla raro. No, porque tú ves la hipocresía, la maldad del otro, lo ves, la sientes y sabrás cómo defender que tú no tienes aquella postura. Mi entender, se sobreentiende que el que se presenta tiene un trabajo interior. Y ese trabajo interior es el que le permite, sin preparación, que hable el espíritu. Sí, pero yo perdónate, pero cantidad de reuniones que uno dice, ¿qué pasará? Y te haces un plan, pues puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo de más allá, si pasa lo primero no sé qué, si pasa lo segundo no sé qué, y si pasa lo tercero no sé qué. Aquí sembla que no cal. Y cuando llega pasa cualquier cosa de la que no has programado. Puede ser, sí, pero lo que has pensado sirve para algo. Sí, pero sí. Si tú vas lúcido por la vida, cuando alguien dice una cosa turbia, lo ves. Eso sí. Yo creo que pide que se sea verdadero, que se sea honesto, ¿no? Sí, sí. Y Y siendo después, Bueno, así no hay por qué tener miedo delante del que te está acusando, si tú vas con la verdad por delante. Sí, yo lo creo así. Y en las ocasiones en que uno se ha encontrado en una situación así, por ejemplo, dice una opinión y tú no lo habías pensado aquella opinión, pero ya ves que va torcida. Y lo ves. Venga. anaves a Nosotros, parlar, Mons. sí, Digues. a veces decimos que la mentira tiene las piernas muy cortas. Sí. Y es eso, bueno, aunque quiero decir que es eso, ¿no? Si vas con la Mm, verdad por delante, ¿qué te pueden hacer? Sí, te pueden hacer mm. todo lo que quieras, pero tú has sido honesto, has sido leal y eso pasa delante de todo, ¿no? Hay un refrán castellano que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí. hay un trozo que es más, bueno, es más como de una actitud interna, ¿no? También porque dice, no temáis a los que matan el cuerpo, bueno, después de esto ya no se puede hacer nada más, pero entonces dice, temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la ajena. En este sentido, bueno, no temáis al que os pueda hacer daño, pero temed más bien a no ser
fieles al dato, yo interpreto. Temed aquel que tiene el poder para arrojar a la ajena. Bueno, como no hay una alteridad, ni infierno ni cielo, pero pues esto para mí quiere decir, pues es peor no ser fiel Claro. al dato, a lo que se percibe, digamos, a traicionar esto, porque esto es lo que te lleva, ¿no? Quien no defiende esta verdad que siente o que ha sentido, que esto te condena, que Mm. esto no es más que, para mí, es más que, bueno, la hipocresía y no sé qué, que esto es más fácil de ver, pero esto es una actitud interna que te traicionas a ti mismo, ¿no? Y esto Sí. sí que es el infierno para ti. Exacto. Sí, lo que hace tienes consecuencias. Sí. Una traición. María, el Hijo del Hombre, ¿qué importancia tiene en el Antiguo Testamento? Yo no lo sé explicar, pero tiene una importancia Sí, sí. y Jesús, Esther, Jesús no, me parece que en el Evangelio Ezequiel, Jesús no se Montserrat, dice, ¿eh? és Ezequiel, és la manera com Déu, como Dios se dirige a Ezequiel, siempre le llama Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Bueno, de todas maneras, sobre este término, yo diría que ha habido una cierta trampa teológica en la tradición católica. Y es que, claro, el Hijo del Hombre, que caramba, es el Hijo de Dios. Y entonces le atribuyen a que no sé qué dice, buscan en Al la antiguo. Biblia la manera de arreglar esta pifia. Porque evidentemente lo que dije, Jesús no dice, yo, el Hijo del Hombre, soy hijo de hombre, no soy hijo de Dios. Hay que hacer de esa expresión simbólica que se refiere al Hijo de Dios. Pero a mí verdaderamente no soy exegeta y mi opinión tiene muy poco valor, pero me parece que es tocarse la oreja izquierda con la mano derecha para salvar una creencia. Vale, pero aparte de la Iglesia católica o no, la lectura judía del texto, cuando te explican ese origen judío de esos textos, ¿no? El ponerle hijo de hombre era realmente elevarlo totalmente, porque era darle el valor de un auténtico profeta de la propia tradición. Era una manera de poner de relieve el valor del personaje y que no hablaba por boca del demonio. Dios le trataba como profeta al utilizar Expresión. esa expresión, ¿no? Eso es, o sea, independientemente de lo que luego hiciera el catolicismo. Yo me refiero a la lectura judía y a la escritura judía de esos textos en ambiente judío, no a lo que luego se lea después de esos textos. Lo que tú quieras, pero decir que el Hijo del Hombre es un atributo, es una manera de mentar al Hijo de Dios, es barrer para casa. No, yo no digo hijo de Dios, María, porque todos, en la tradición judía, todos son hijos de Dios y él es también hijo de Dios, ¿no? Sin más Yo connotaciones, sin más connotaciones, pero la expresión esa que es muy bella de hijo de hombre, en todo el libro de Ezequiel, lo irás viendo, Dios se refiere, llama a Ezequiel hijo de hombre, escúchame, hijo de hombre, no sé qué, hijo de hombre, ven conmigo, hijo de hombre, ¿no? Y en la mente judía, hijo de hombre Yo no estoy hablando de la mente judía. es la identidad con un profeta. Es simplemente eso lo que quiero. Teresa, yo no estoy hablando de la Ya lo sé, tradición María, judía. ya lo sé, María. Yo ya he entendido lo que tú dices, por eso te digo que complementando a la visión de Iglesia Católica o no, voy a el sentido del texto originario, no a lo que luego la Iglesia Católica hace ahí las 100.000 vueltas para equiparar ese manera de expresarlo a Hijo de Dios. No, son dos historias distintas, son dos mundos culturales que no tienen nada que ver.
Y Bueno, en el Evangelio Jesús me parece que emplea muy pocas veces el tema Hijo de Dios. Y si lo emplea, casi nunca. Lo emplea, si no me equivoco, Juan, ¿no? en San Juan, en el Evangelio de Juan, pero Mateo y los otros no No. suelen Y hablar para del Hijo de Dios. recordar, y cuando lo usa es para recordar que hijos sois de vuestro Padre, para que Eso. seáis hijos como yo soy hijo, que seamos uno como el Padre y yo somos uno. O sea, cuando lo utiliza Juan es para destacar que es la invitación a todos. Sí, sí, sí. Y porque el Evangelio de Juan es el más helenista, Mm. es el más helenista, y la expresión Hijo de Dios en los helenos, no los griegos solo, sino los helenos, en los helenos es una manera de alabar a un personaje importante. Todo personaje importante le llaman Hijo de Dios. Los Césares, bueno, en fin, ¿no? Y entonces, en un ambiente heleno, que dijeran que Jesús era hijo de Dios, es normal y corriente. Lo peor es la interpretación que luego se hace como consustancial a Dios y cosas de estas, ¿no? Yo respecto a lo que decía Monse, la frase que resaltaba, no temáis a los que matan al cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Lo lees y dices, ole tú tu lógica, ole tú, porque no morir o no morir pues, es indiferente, que muera el cuerpo que no es indiferente. Perdona, lo importante es lo otro, ¿no? Encuentro... Eres Shins. Su actitud era esta. Era esta. Yo voy a decir eso y me van a crucificar, pero fuera de eso no me puedo... No pueden hacer nada más. Algo peor no pueden, Dedi. Algo peor que morir no pueden. Vaya lógica que tiene el señor. Muy bien. Y Jesús era muy consciente, porque lo había visto muchas veces, lo que es la muerte de un crucificado. O sea, para él morir, el que muere el cuerpo no tiene, Sí. No es lo más importante. no té més importància. Sí, exacto. No té més importància, a que és curiós. Es valiente. Es valiente, sí. Y té las ideas claras. Venga, pues vamos a seguir. No acumular riquezas. Uno de los presentes le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió, Guardaos muy bien de la codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre por muchas que se tengan. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha y pensaba para sus adentros, ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes y me diré, ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, qué necio eres, esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Bueno, la historia es sencilla. Y muy bueno. Esta es una diatriba en contra de la codicia, de tener riquezas y tal. De estar preocupado por... Sí. Lo que quiere decir que el camino a la DEA es de desprendimiento de riquezas,
y que la DEA no es amigo de los que acumulan riquezas, pues no es amigo del más. Del Elon, no. Me parece estupendo. Sí. Al menos no lo tenga todo. No, pero aquí también hay muchísima trampa teológica en el sentido de que, bueno, las riquezas si se usan bien y tal y cual, o sea, permiten que la gente sea muy rica, Mm. que los nobles tengan tierras y tierras y tierras y los campesinos no tengan ni un pedacito, sino es sometiéndose a los nobles. Bueno, ha habido mucho tongo, vaya, pero mucho, muchísimo, y todavía está. Contra esto, la teología de la liberación se enfada como un bicho. Claro. Ayer, bueno, estábamos todos, ¿no? En Lynchy ayer. Decía, Mi compañerito de secundaria. Digas. ayer decía Lynchy, observar que pronto, no me acuerdo exactamente la frase, pero observar lo pronto que pasa la vida o algo así, ¿no? Decía. Bueno, pues eso, ¿no? Qué necio eres, esta misma noche te reclamará la vida. Después de haber hecho aquí miles de artimañas para poder acumular, ¿no? En este sentido, el codicioso, pues a la mañana siguiente ya no está. ¿De qué le ha servido, no? O sea, las riquezas no garantizan la vida de un hombre. No, bueno, o no dan la felicidad, o como lo que se quiere decir, ¿no? Cosa ni la otra. Pero es muy, muy potente cómo ha socavado este tipo, esta mirada. Porque, porque hay mucha tranquilidad en los cristianos viéndola desde un lado, es decir, mientras yo no haga tal cosa, puedo acumular, ¿no? O sea, el tema de la acumulación es que da pie a eso, ¿no? Sí. Si está bien. Entonces, lo fuerte que ha sido tomada, ¿no? Por Con eso mucha seriedad sí, y con mucha ignorancia, ¿no? sí, mucha ignorancia culpable. O sea, porque no. ¿Tú te crees que, yo qué sé, la duquesa de Alba tiene Claro, tierras y tierras y tierras y los claro. campesinos allí en unas condiciones no tiene idea de lo que está haciendo? Claro, a mí bueno, la verdad que es un tema, me parece que a lo mejor no es muy, muy importante porque en realidad es bastante claro, pero a mí no me deja de impresionar esa situación de la acumulación y dar la sensación, porque lo he vivenciado con gente que ha sido cercana en su momento, que son muy cristianos, muy católicos y están en ese plan. Y no deja de asombrarme pensar, es que está la sensación de que tienen la parcela ganada y es eso, me impresiona mucho esa concepción. Y intentando no juzgar, o sea, no estoy juzgando, pero que me impresiona mucho cómo hemos llegado a ese absurdo o a esa conciencia de tan banal. Porque mm, la colectividad lo aprueba y la iglesia también. Claro, Lo aprueba y les parece muy bien. Por eso algunos dicen que el mayor santo cristiano es San Francisco de Asís, que rompió con toda la manera más descarada y más... Pero en este digas, Monse. En Andalucía, cuando se quiso hacer la reforma agraria, pues a la duquesa de Alba no se le podía tocar nada. Porque ¿Qué era, reforma? Que a la duquesa no se li havia de tocar. No, porque era propiedad privada y tenía todo el derecho. Y eso quiere decir que
las leyes aprueban esto. La También. persona puede tener conciencia o no conciencia, pero las leyes aprueban esto. ¿eh? Esta reforma Sí, agraria no se llevó a cabo, ¿por qué? Porque todo era propiedad privada. Y los que no tenían esta propiedad privada, pues aguántate. Y esta ha sido la causa de que Andalucía, siendo una tierra rica, Y esté tanto, llena de pobres. y tanto. Pero esto no podríamos aplicarlo al Vaticano. También. Hombre, perdonad, pero el Vaticano ha acumulado lo que quieras y más, Pues ¿no? sí. Y dius, Bueno, coñe, pues es lo aquí mismo. no lo dice. Sí, Es sí, lo mismo. aplicarlo al Vaticano, más que a la duquesa de Alba, al Vaticano. A los dos. Bueno, a los dos, a los dos. Sí. Bueno, Vaticano. A los Y- dos, A Nora, a los los dos, pero dos. la riqueza pensar- mundial de la Iglesia es aterradora, Sí, Pensar que aclaparadora. Lutero se sublevó por las Indulgencias. indulgencias para hacer la cúpula del Vaticano, aquello que es tan... sí. Y claro, piensas, pero si aquí está simplificando la vida, ¿por qué montáis un Vaticano? Y mantenerlo. Esto todo como forma- eran Esto es príncipes. inamovible. Eso es lo Eran gordo, príncipes. mantenerlo. Claro, y mantenerlo hasta el día de hoy. Aún el Papa nuestro dice en una visita de hace poco que unos amigos fueron que está muy interesado en la juventud de África. ¿Y el Vaticano pondrá miles de millones para la juventud de África? Pregunto. No, No va a pondrá ser que... nada. Solo Seguramente voluntarios. que sí. Que habrá Muchos muchos. millones no tiene. Tiene un museo que vale lo que quieras, pero dinero, no sé si tiene mucho. Si se subasta. Ah, claro, las propiedades que tienen en obras del pasado, renacentista y barroco y tal, lo que deben valer. Imposible, claro. Es que Esta obra llena de obras de homosexuales, de eso Price and Bacon, desde ¿qué haces tú ahí? ¿Qué museo, pero qué haces tú ahí? ¿Qué? Hay obras de Francis Bacon, hay de muchos que son todos gays, son homosexuales y demás, perseguidos por la Sí. iglesia, y está la obra de esas en el Museo Hombre, Vaticano. O sea, esta hipocresía. Rafael lo era, ¿no? O Miguel Ángel, lo he leído en un el documental. Miguel Ángel Claro. era homosexual y está todo el Vaticano pintado por esto. Claro, qué Eso sería maravilla, lo ¿no? de Por otro menos, no lado. me importaría a mí. Pero, en fin, que yo no puedo, todavía ahora no puedo ver el Vaticano con esas filas de cardenales vestidos de colorado. No lo puedo ver. No, horrible. Yo tampoco. Yo tampoco. Eso es al Vaya. que he ido a hablar. Me encantaría que el Papa fuera con pantalón tejano y un jersey. No hay talla para esas medidas. Bueno, pero podía haber hecho el gesto. Sí, claro. No puede, que va. Ni le pasa por la cabeza. Bueno, Hay, empezó con los zapatos. Pica de Sí, unido, exacto. ¿eh? Lo de los zapatos tiene miga, el asunto. No sé Sí. qué es lo de los zapatos. Pues que Hombre. se los hacen hacer especial, aquellos que son blancos, rojos, como de Sí. terciopelo y no sé Guerrero qué. Pues a lo mestizo. que vamos. No lleva mocasines, no, ni No bambas. tiene arreglo. No, pues eso. Yo entraría en el Vaticano y los haría vestir a todos con pantalones tejanos. Claro. por ¿Habéis, supuesto. perdona, ¿habéis visto la película Cónclave? Sí. No, cara no. No, cara no, pero sí, vale, ¿no? Es para no. ¿Eh? Es para Cónclave. la película Cónclave. Que es fuerte. ¿Tú sí la has visto? Fuerte. No, yo no No, pienso verla. pero Hacen ¿Tú la has ahora, visto? es modernísimo. Tampoco. Yo tampoco. Bueno, vale, pues dicho esto Pero no, contra... espera un momento. Pero Digan, no solo digan. no solo la iglesia lo que es
que llama, digamos, ¿no? Que es espectacular esto, que también lo es, sino la sociedad en general, esto que decía la Monse de la duquesa de Alba, ¿no? Es otro ejemplo de la sociedad en general, la cultura, el liberalismo, lo que valora es tener éxito, es Sí. tener. Ya no es la iglesia, es todos que Y ya no es todo, no todo. es codicia por codicia, que esto ya es el grado sumo, sino lo importante es tener, porque tener da seguridad para lo que sea, y tener un poco más da, pues un poco más de felicidad, un poco más de tranquilidad, un poco más que. Cuando aquí lo que se está reclamando es sencillez. Y bueno, y confianza en que se provee, ¿no? Que tampoco. Pero en el mundo en que vivimos, alejados ya de todo eso del Vaticano y el escándalo que supone, el día a día también es escandaloso normalmente, aunque Sí. Sobre todo Bueno, el mundo que está organizando sí, Trump. sí. Bueno, que si preguntas, ahora saliéndonos, ¿no? Del asunto, pero ahora que hemos mencionado al Trump, si preguntas, se ve al chat GP3, o bueno, Sí, al sí, GPT, sí. no GPT3, GPT. al GPT le dices, bueno, si fueras el demonio, ¿no? Algo así como si fueras el demonio, ¿qué harías para destruir América? Y ostras, te da 5 puntos. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Divide a la sociedad, divide, o sea, procura que la Sí, gente no esté de acuerdo, procura. 5 puntos, digo, pues esto parece un guión que se esté siguiendo al pie de la gracias. letra. Luego lo hablamos. Está en boca de todo el mundo. ¿El qué? Que pregunta Rubén, ¿qué es el chat GPT? Ah, sí. Bueno, no Ah, hemos ido de tema, no hemos es, ido de es, tema. Vamos, bueno, Fíjate, es volvamos No, a... la pero inteligencia está bien. artificial. Es inteligencia yo tampoco artificial. lo sé. Es Yo un tampoco lo programa sé. de... Hacen los chavales, hacen los deberes con este programa ChatGPT, le hacen las preguntas que le hace el profesor, se lo hacen al ChatGPT, él les escribe la respuesta y marchando. pero es una maravilla lo que contesta el chat GPT, Bueno, de es según qué inteligencia cosas artísticas, artificial. ¿eh? Sí, bueno, te pregunta Siempre, de todo, ¿no? Pero Claro, bueno, nada, eso es un inciso, ¿eh? Pero es que me sí, hace gracia porque teóricamente contesta, divide la lo que pasa. sociedad, cárgate la educación, cárgate la salud, Por aquí. pon a Bien. a la gente en contra. Digo, mira, esto es lo que está haciendo al pie de la letra. Bueno, nada, hala, sigamos. Vale, pues creo que siguen el tema. Dijo a sus discípulos, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. Pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Entonces, si no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis de lo demás? Fijaos en los lirios, ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis buscando qué comer ni qué beber, ni os inquietéis por eso, pues por todas esas cosas se afanan los paganos del mundo. Vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura. Y ahora viene una frase que, siendo que eran miles y miles, va y dice: no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Esta es una crítica
al sistema de civilización humano. El sistema de civilización humano ya, no solo la sociedad capitalista, sino los anteriores, está organizado en torno del egoísmo de los individuos. Y entonces, claro, todo tipo de cosas que hagamos está para el egoísmo, y el egoísmo pues ha montado los tipos de sociedades que hemos vivido, que ha vivido la humanidad. La sociedad feudal, la sociedad de los imperios, la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento. Todas estas sociedades tienen un pecado, que es organizarlo en torno del deseo, el deseo acaparador. Por tanto, esto es una crítica al comportamiento humano. Y yo tengo una amiga que siempre es que todo va mal porque ya está planeado así. Y caramba, lo está planeado. No está nada planeado, pero lo hemos construido. Y a ver quién se sale de este sistema de civilización en torno del egoísmo de individuos o de grupos. Lo mismo da. No hay manera. Quizá con la sociedad de conocimiento, que exige que los individuos se organicen en grupos de interdependencia, de los individuos interdependientes entre sí, contra equipos interdependientes entre sí, que exige cualidad humana, quizá cambiemos de rumbo, pero el rumbo es milenario y es catastrófico porque el egoísmo se va acumulando. Es horrible cuando uno mira la historia humana desde esta perspectiva, dices, pues, ¿qué esperabais? Hacen las leyes para que el egoísmo pueda funcionar sin que se maten la gente y todos puedan ser perfectamente egoístas. Pero entonces este tipo de sociedad, ¿qué creéis que puede dar de sí? Y lo malo en estas sociedades que actúan así, lo hacen en creencia a un Dios. Ese es el problema. Ah, sí, sí, bueno, es que... Ese es el gran problema. Es decir, convertir aspectos de la dimensión relativa como absoluta. Sí, 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 sí. Sí, sí, Y eso es actual. desde luego no han tenido, casi nunca, algunas veces sí, también sé decir, que las iglesias, tanto la cristiana como las otras, los musulmanes, me explicarás cómo los musulmanes pueden dar justificación al sistema de Arabia Saudí y otros por el estilo. Las leyes se hacen para que eso pueda funcionar bien. Y claro, funciona bien a costa de muchos. Entonces, Aquí la dimensión absoluta está muy bien dicha también, ¿no? Es muy bonito tal como está explicado. Sí, sí, sí. Sí, realmente es admirable lo que dice. Si le hubiéramos hecho un poco de caso, o sus seguidores, que se llaman cristianos, le hubieran hecho un poco de caso, tendríamos que haber organizado una sociedad totalmente diferente. Eso es lo que postularon los de la teología de la liberación. Pasa es pero que si a través de la historia de la humanidad nunca ha habido un sistema de organización, o sea, al revés, todos los sistemas que se han montado de organización de las sociedades han sido en favor del deseo, digamos, ¿no? Por tanto, del egoísmo, y esto ha llevado, pues, lo que ha llevado, las guerras y la historia. Quiere decir que la dimensión absoluta, claro, no hay dos, ¿eh? No hay dimensión absoluta y relativa, no son diferentes, pero vendría a decir, la dimensión, no os preocupéis
es decir, el sistema de organización en cierta manera es independiente de la dimensión absoluta. Ya sé que dirás no, No, porque, bueno, no. no es Está mal independiente. planteado no, está mal planteada la pregunta, pero quiero decir, si toda la historia de la humanidad ha sido siempre, ha sido mal organizado, digamos, de cara a la dimensión absoluta, mm, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está mostrando? ¿Solo está diciendo, em, es una crítica de la forma en que se ha organizado la sociedad y ya está? ¿O qué nos está diciendo? ¿Que la dimensión absoluta respecto a esto, qué? A esta manera, ¿no? Que siempre se ha No, organizado pero así. mira, si tú haces a la dimensión absoluta un Dios, podrás reclamarle, oye, ¿cómo estás montando esto? Pero es que no lo es. Ya, Es otro aspecto de los montajes humanos. Y los montajes humanos, el punto de arranque es que somos animales depredadores. Y por lo tanto, si puedo depredar dos bichos, no quedará uno. Solamente no se organizaron eh, sociedades con una cierta justicia cuando no se podían conservar los alimentos. Si no puedes conservar los alimentos, matas un bicho, te lo tienes que comer, porque si no al día siguiente y no sacas nada con matar dos, porque hay que moverse continuamente y no te lo cargarás a la espalda. Pero contar que son más de 200.000 años que vivimos así los humanos, hasta que en el 10.000 más o menos antes de Cristo empezaron las sociedades agrarias y toda esta historia. Y entonces ya sí se pueden acumular. Pero en todo caso los humanos tenemos la capacidad de ver dos dimensiones, pero la segunda dimensión no rige nada. Es la segunda dimensión de lo que nosotros construimos. Hay que olvidarse de la representación de la DEA como un dios, que entonces podría manejar, podría meter mano en las organizaciones humanas. Pero no, esto es los animales depredadores que somos, que se organizan, ¿no? Y siempre ven la otra dimensión. La otra dimensión siempre les exige una mejor organización, más piedad, más compasión y tal. Pero tienen que ser construcciones humanas. Y tenemos, pues, la barbaridad de milenios organizándonos en torno del egoísmo. Claro, si lo organizamos en todo en torno del egoísmo, el egoísmo ha de ir mal. por tanto, lo que tenemos que hacer es contener esta depredación, ¿no? Porque si no la contenemos, rienda No, suelta contenerla y... no la podrás contener, no la podrás contener, eh, porque ellos tienen los medios y no habrá manera de contenerles. Lo que hay que hacer es fomentar la experiencia de la dimensión absoluta. Yo no veo otra solución. Contener a los que tienen todo el poder, pues no va a poder ser, porque te pegarán un bufido y desaparecerás. Yo de este párrafo vuelvo a decir que es interesante que Jesús muestra lo que para él es importante, ¿vale? Y lo que es importante no es el cuerpo, no es que comeréis, no es que vestiréis, porque ya hay alguien que se ocupa de ti, ¿vale? Y lo que para él está mostrando que eso es lo importante, o sea que lo importante es olvidarse, cosa que va a ser que no. Claro que él es evidentemente teísta.
esto que él predica a los que no son teístas o no somos teístas, es más difícil porque lo que tienes que hacer es vivenciar profundamente tu experiencia de dimensión absoluta, sabiendo que la dimensión absoluta es lo único que es real. Y esto hace que cambie tu manera de sentir, de pensar, de actuar. Y si hay grupos que lo cultivan también, es un poco más difícil que... Porque no hay un Dios, ¿te refieres? Sí. De acuerdo, pero yo creo que él, para los que no tenemos Dios, lo que hace es cortar amarras. Es una actitud que Sí. corta amarras. Sí. Y eso es libertad. ¿Vale? O sea, libertad hacia lo sutil, porque es claro, otro dirá, no, la libertad es que yo tenga dinero en el banco y mañana pueda pagar el alquiler, ¿ok? Esto está aplicando un tipo de libertad Y no más sutil. no solo libertad, de hecho está aplicando una confianza radical en los humanos, porque tienen una raíz que es la experiencia de la dimensión absoluta, que les permitiría superar la tendencia a organizarlo todo en torno de la depredación, sino en torno del amor y la compasión y la fraternidad, la interdependencia. O sea que la confianza que él pone en Dios, de hecho, es la confianza en la DA, en la naturaleza humana, en la posibilidad humana. Nosotros tenemos la posibilidad si nos organizáramos adecuadamente para esa posibilidad, pero no lo hacemos. Y entonces cuanto más poder científico-tecnológico tenemos, más riesgo tenemos, porque lo ponemos al servicio de la depredación y entonces... Que me gusta mucho de este párrafo, que me recuerda mucho hay un párrafo del Jardín Amurallado de la Verdad que va exactamente en la misma dirección. Sí. No recuerdo el párrafo, pero el Jardín Amurallado habla del pan diario, el pan diario que ya lo tienes, ya está preparado para ti y que no tienes nada que hacer. Es muy lindo cómo lo expresa el Jardín Amurallado, y es en la misma dirección que Esto es un plan de humanidad diferente, una propuesta de humanidad diferente, confiando en la humanidad. Sí, confianza radical es fundamental también. Sí. Pero no le hacemos caso. Seguimos, faltan un cuarto de hora casi. Ahora dará una solución. Vale. Vended vuestros bienes y dadlo en limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Claro. Es la solución. Dalo, quítatelo de encima y pon tu tesoro en una vida humana de profunda calidad. Entonces las organizaciones saldrán como tienen que ser y nadie será un depredador de otros. Es una pena que los cristianos sean cristianos y no Jesús. Sí, jesuánicos, Sí. que de ahí aquell. Son estupendos estos textos, que conste.
Continuamos un poco más. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como esos que esperan a que su señor vuelva de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre velando. Os aseguro que se ciñará los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis vendrá el Hijo del Hombre. Preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice para sus adentros: mi señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, volverá el señor de aquel siervo el día menos esperado y en el momento más imprevisto. Lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azote, recibirá pocos. A quienes se les dio mucho, se les reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Bueno, hay una parte que es: la paciencia tiene premio. Así, no cejar tiene premio. Pero esto está dicho bueno, se ha interpretado siempre como estar alerta a la hora de la muerte, pero esto hay que entenderlo también, estar alerta para cuando llegue tu Señor, es decir, para cuando llegue la experiencia y la comprensión de la DA. Pero él pone como ejemplo un mal funcionamiento de la sociedad. Un señor que tiene sus siervos, y ese siervo puede llegar a la hora que le den la gana, etc. Venga, ¿qué más? Pero la frase final: a quien la vida le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Es una máxima que si la practicáramos, todo iría bien. Me recuerda un poco al Corán, ¿no? Sí. Al hinchís y su simpatía no, ¿eh? A mí cuando cuando Pedro pregunta al Señor: ¿dices esta palabra para nosotros, para todos? Me imaginé el Lynch dándole un palazo. El golpe se van alternando. Sí, y a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Esto no tiene como una gravedad
súper pesada sobre la voluntad y No, la... lo que pide es que seas consciente de ti, de lo que has podido tener y de los otros. ¿Ve? Esto es la clave de la compasión y de la benevolencia. Claro. Aquí no da un principio de moralidad, sino que da un principio de sentir humano, de compasión, de ser consciente de que otros no tienen lo que tú tienes. Sí, un principio de responsabilidad. Pues eso, el linchís pasaría por forro, ¿eh? No, pero es un principio de responsabilidad, no en el sentido que nosotros lo interpretamos, es más bien un principio de amor y compasión. Bueno, pero a ver, vamos por partes. A quien se dio mucho, ¿a qué se refiere? ¿A dinero? ¿A No, yo veo, conocimiento? Marta, ¿A inteligencia? A todo, ¿A bondad? a todo. ¿A qué? Pues si tienes dinero, a dinero. Si tienes conocimientos, a conocimientos. Si tienes cualquier tus talentos. cosa que otros no tienen, compartirlo. Eso a mí me parece un principio no de responsabilidad, sino de solidaridad, de amor, de compañerismo, de misericordia. Es que antes ha dicho... ¿Qué parece tú que si una cosa puede interpretarse como que esa es la interpretación verdadera? No. A mí no me diu res. Digues, Montse. Es que en el trozo anterior, en el capítulo anterior dice, donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. O sea, él saber que estás haciendo pie, en nuestro lenguaje, que estás haciendo pie en la dimensión absoluta es un tesoro. Entonces dice, donde esté vuestro tesoro, estará allí también tu corazón. Sé consciente, por lo que dice el María ahora, sé consciente del tesoro que tienes, ¿no? Y entonces, quien reconoce este tesoro tiene que ser también consciente de hacerlo entender a los demás, diga, ¿no? A quien se le dio mucho, a quien es consciente de esto, no se lo puede quedar para sí, lo tiene que dar a los demás, se le reclamará mucho. Y a quien no, pues bueno, es lo justo. Pero cuanto más consciente se es, más misericordia, digamos, para compartirlo, ¿no? Más justicia para poderlo compartir. Teresa, ibas a decir algo. sí, no, bastante en la línea de Monse, que para mí no está hablando de bienes o así, ¿no? Sino, ostras, si habéis podido ver, si se os ha dicho, si ha habido esa intuición, si ha habido ese acompañamiento, jolín, tienes como la obligación de corresponder a eso, ¿no? Se os ha dado. Sí, Claro. sí, En todo ese de contexto acuerdo. para mí queda muy claro eso, ¿no? Ostras, tenéis toda la responsabilidad. No, De no. acuerdo, pero si te pones en plan Independiente. linchí, diría linchí a tu explicación, diría, perdona, eso no es. Porque tú no tienes, lo que tiene que haber es no forma, ¿vale? Y por tanto, tesoro no forma y darlo, bufa Mira, papayona, bufa a mí papayona. cuando leo Linchi me pongo en el vocabulario de Linchi, cuando leo el Evangelio me pongo en el lenguaje simbólico del Evangelio. Y en ese lenguaje ¿Eh? simbólico del Evangelio, claro, me está llegando una pista, una orientación que me ayuda y me sirve. Punto final. No te discuto más, Marta. Y a través de Pues yo lo discuto. ese lenguaje simbólico de Jesús, que no tiene nada que ver con la cultura y la manera de decir del Linchi, totalmente de acuerdo, pero no me está diciendo que me queden las formas, está diciendo precisamente que, oye, no os pongáis a juzgar con ojos humanos de si esto, aquello, sino chufla, escuchad lo que habéis sentido, lo que habéis recibido, la pista que tenéis y ir a saco por ahí.
Si fuera esta frase un precepto, ¿Cuál de ellas? Perdona. a quien se le dio mucho, se reclamaba mucho, Ah, sí. habría que ponerlo como una ley del Corán. Y si no, la ajena. Sí, Entonces queda claro que es un precepto. sí. Aquí no. Ah, tú dices que no es un precepto. No, no es un precepto. Es... Sí, pero a simple vista parece casi similar, pero es cierto que creo que apela a lo humano Sí. más que a una cosa Que la de obligación. una ley o un precepto. Exacto. No creo que esté por todo lo que A he dicho compartir antes. y a la compasión, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Si el Monse tiene razón y Teresa también, a quien se le dio mucho, estamos hablando que es el tesoro. Es decir, ha tenido mucha sabiduría. Se le ha mucha dado. sabiduría. Pero cuando la sabiduría no tiene forma, yo no puedo decir que se me ha dado mucho. Pero sí que puedes decir, el lenguaje humano es muy limitado. Yo no Será tengo això. posibilidad, claro, no tengo posibilidad de decir reconocer que a mí se me ha dado ver eso sutil y que los otros no lo están viendo. Entonces yo, si tengo misericordia, si cumplo lo que dice Jesús, entonces buscaré maneras de hacer entender eso sutil sin forma a los demás. Pero no pots dir que le dio mucho. pido por las frases de Jesús. Si no lo haces, se te reclamará, porque te ha faltado amor, piedad. ¿Cómo se le reclamará? Pues que perderá cualidad humana. Muy bien. Yo ya he puesto la señal. Perdona. Eso María lo ya vimos, acabado, ya está. eso lo ¿Pero? vimos también en el Corán. El infierno no es un lugar. O sea, si tú no tienes esta cualidad humana, el infierno es que vives mal. No, no vives como un humano. Un Que humano en el bueno, Corán diu compasivo. que el infierno no es un lugar, es que tú vives mal. Sí, claro. Y esto es el infierno, vivir mal. Bueno, Sí. pero estaría... aquí, si esta frase la dijera el Corán, habría amenaza. Ya. Habría amenaza. Y con razón, ¿eh? Bueno, señor. Vale. Hemos hecho un trocito más. Nos despedimos. Cada dia Ens un pas despedim. més. El Cada següent, dia un petit pas. Si el següent serà Semana Santa, ¿no? será antes de Semana Santa, pero que será online todo, me parece, Marta, que dijiste. Muy bien. El dia 11, és el dia 11. Sí, serà online. Oh, fabulós. Ja ens ho direu, bueno, ja està Al final. Ya está dit, Dora. Ja està dit, exacte. Online. Sí. A Ja mi està anirà dit. molt bé. Héctor, ¿quieres decir algo que no has hablado en todo el rato? Pues sí, me parece muy... Ya me lo parecía, ¿eh? Hay Me que parece- decir. Me parece muy curioso cómo Jesús primero critica estas culturas egoístas, pero aún así sigue teniendo confianza en los humanos y propone crear pues un proyecto, ¿no? Donde se haga pie en el amor, ¿no? Para construir una cultura no egoísta, ¿no? Eso me gusta. Pero partiendo del egoísmo. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Así es. No tanquis. Pero, es decir, Héctor, partiendo de lo que es y tiene el ser humano. Gestionar todo el ser humano. Por tanto, la codicia, es decir, este deseo de codiciar bien gestionado, enriquece
comparte con los demás. El problema es cuando este deseo codiciado se convierte en un absoluto. No. Aquí es más, lo que creo admirable es la confianza total, ¿no? En la posibilidad Exacto. humana. Que nosotros ya tiramos la toalla, decir, ¡buah, vaya mundo, esto es imposible! No se puede, Ajá. no se puede. Y la confianza total de la potencia, sí, de la posibilidad. La confianza total de la transformación del ser humano. Ay, no lo veremos. Bueno, No, sí. mira, María tampoco. No, esto como horizonte, Muy en lejano, muy lejano. Como Sí, querría. sí, sí.